Hoy en Conciencia hablaremos sobre los medicamentos genéricos. Nos encontramos en este momento en la Biofar, el laboratorio de biofarmacia y farmacocinética del INIFAR, que se encuentra en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. Este es un laboratorio en el que se realizan pruebas in vitro a los medicamentos en el área de comparación de genéricos contra medicamentos de referencia. Entonces, en este caso utilizamos este equipo, que es un disolutor, el cual nos sirve para realizar la comparación de estos medicamentos. Tenemos junto al disolutor un equipo de automuestreador que nos va a permitir tomar muestras a diferentes tiempos de disolución. Entonces esto me genera una curva de liberación, la cual se compara para poder determinar y establecer que ambos medicamentos son intercambiables. Es decir, puedo consumir tanto el genérico como el de referencia. Para ahondar en este tema, nos acompaña el doctor Nils Ramírez Arquedas, docente e investigador de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. Nils, bienvenido a Conciencia. Agradecemos mucho que haya dejado su laboratorio de lado para venir a grabar este programa. Bueno, mucho gusto, Gustavo, por la invitación. Pues gracias. Y hablar de un tema extremadamente interesante, medicamentos genéricos. Nils, ¿cómo podemos definir nosotros lo que es un medicamento genérico? Bueno, un medicamento genérico realmente es un medicamento que ha cumplido una serie de estudios tanto in vitro como in vivo, y también ha pasado por una serie de pruebas de calidad. Entonces, medicamento genérico. Eso es muy importante, pruebas de calidad. Pruebas de calidad, exactamente. O sea, no es cualquier medicamento ni en cualquier casa que se está haciendo este tipo de medicamentos. No, exactamente. Yo debo decirle que ese tema lo socialicé con un grupo de amigos y amigas, y eso fue lo que me dijeron. Esos son hechos en laboratorios clandestinos. Oiga usted, interesante. Pues no, Nils. realmente no. El medicamento genérico es un medicamento que cumple su función. ¿Cuál es su función? Pues dar una acción terapéutica, de dar una solución a un problema a un paciente. Para que se cumpla eso, tiene que existir la parte de seguridad, eficacia y calidad, ¿verdad? Que lo provea el producto. Por eso te decía que tiene estudios tanto in vitro, que son los estudios de calidad, y los estudios in vivo. ¿En qué se diferencia de uno de marca entonces? Bueno, de uno de marca, un medicamento genérico, a la hora de que un paciente lo consuma, no debería existir diferencia, ¿verdad? Tal vez puede existir diferencia en el empaque, pero en su forma farmacéutica, el principio activo, pues realmente no. Podría haber algunas variaciones en los excipientes, pero que no son impactantes para el objetivo para el cual se quiere hacer el medicamento genérico. Muchas veces la diferencia abismal es en el precio. Bueno. El de marca obviamente muchísimo más caro que el genérico, entonces hay una tendencia a preferir el genérico, obviamente. Sí, bueno, en el sentido de hablar de precios, sí va a haber va a haber una diferencia. Poca o mucha, pero sí va a existir. ¿Por qué? Porque el medicamento genérico no ha hecho las mismas pruebas que el producto innovador, ¿verdad? Todo el screening de las moléculas, o sea, la selección de las moléculas, todos los estudios preclínicos y todo ese proceso que ha pasado hasta llegar a un producto final que garantice esa calidad, seguridad y eficacia, ¿verdad? Entonces, aquí ya partimos del hecho de que hay una molécula con una acción terapéutica y con cierto perfil de seguridad. Entonces, el medicamento genérico, en buena teoría, debería cumplir con esa misión de forma similar al producto innovador. ¿Cómo asegurarse, Nils, que ese medicamento genérico ha sido oficialmente aprobado en Costa Rica? Le replanteo la pregunta. ¿Cualquier medicamento que encontramos nosotros en una farmacia ya pasó por toda esa parte legal de aprobación en Costa Rica? Ok, hay algo muy importante acá que hay que hacer la distinción. Bueno, todo producto debe ser registrado ante el Ministerio de Salud. Ahora, dependiendo de lo que nosotros llamamos la entidad química o el fármaco, va a requerir ciertas pruebas. Entonces, el Ministerio de Salud, en
y eso se puede ver en la página oficial del Ministerio de Salud, hay una lista priorizada de medicamentos en donde se establecen las pruebas que se requiere realizar. Pero todavía esta lista está un poco limitada. ¿Limitada a cuáles? Aquellos productos que le llamamos de alto riesgo. ¿Por qué de alto riesgo? Porque va a una población vulnerable. ¿A qué le llamamos población vulnerable? Bueno, puede ser un producto antirretroviral, puede ser un producto para el cáncer, puede ser un producto para problemas del corazón, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, existe una lista priorizada que se ha quedado, en este momento son alrededor como 49 medicamentos, que nosotros deseáramos que se ampliara a una serie de medicamentos más para entonces garantizar esa seguridad. Interesante. ¿Quién asegura, por tanto, la eficacia del medicamento genérico? ¿Cuál es la instancia que asegura eso? Bueno, ahí, como te decía, el producto genérico tiene que presentar toda la documentación pertinente al Ministerio de Salud. Entonces, debe haber una revisión por parte del Ministerio de Salud para que se dé un registro y posteriormente a que ese producto sea aprobado, pues, por parte del Ministerio, pues debe tener sus pruebas físico-químicas, en caso de requerirse, sus pruebas in vivo o sus estudios in vivo, ¿verdad? Para poder garantizar. Yo sé que ya usted lo abordó en cierta forma, pero quiero preguntárselo en forma más categórica. ¿Hay diferencia entre un medicamento genérico y uno de marca? Bueno, eso es muy buena pregunta. Cuando hablamos del término medicamento genérico y medicamento de marca, entramos en un tema que es intercambiabilidad. ¿Por qué intercambiabilidad? Porque debe existir que la acción terapéutica de ese medicamento sea igual al innovador o al de marca y el perfil de seguridad, ¿verdad? Para las entidades químicas, normalmente hablar del perfil de seguridad es muy similar con el de marca, pero sí en la formulación, el desarrollo y todo lo que ha tenido este medicamento genérico va a ser importante para garantizarlo. Ahora, si hablamos de fármacos, dependiendo del tipo de fármaco, en sus características de cómo se disuelve, cómo se absorbe a nivel del tracto gastrointestinal, porque aquí estamos hablando de una clase principalmente de los que se administran vía oral o los que se dan vía oral, debería tener la misma acción terapéutica y el perfil de seguridad también. Ya tenemos que hacer una pausa, Nils, pero le voy a dejar planteada la pregunta. ¿Por qué es abismalmente más caro el de marca entonces? Si es exactamente lo mismo, digamos, y en términos de eficacia, ¿verdad? Funcionan como tal. O sea, es lógico entender que tengamos una preferencia por el genérico, que funciona como tal y es más barato. Pero lo desarrollamos en el siguiente segmento. Ya regresamos. Las cápsulas o tabletas se desintegran en el medio, van liberando el principio activo, el equipo va tomando muestras a diferentes tiempos y de este modo obtenemos el perfil de disolución. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hablamos con el doctor Nils Ramírez Arguedas, quien es profesor e investigador del Laboratorio de Biofarmacia y Farmacocinética de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. Nils, planteamos en el segmento anterior, ¿por qué son más caros los de marca? Bueno, los de marca suelen ser más caros porque hay una propuesta de síntesis química. Luego se generan una serie de moléculas. Esa serie de moléculas son ensayadas en estudios preclínicos para ver su acción y tal vez de este conjunto de moléculas puede ser que solo una molécula funcione. Entonces ya ahí hay una inversión bien grande. Una vez que esa molécula, decimos, bueno, vemos una acción terapéutica, un estudio in vitro hecho en animales, ya hay que ir haciendo todo el traslado a cómo podemos llevarlo a la terapia, ¿verdad? Y posteriormente, una vez que el medicamento se ve su funcionalidad en la parte terapéutica, pues todo un trabajo de farmacovigilancia.
Entonces, de ahí que el costo sea mucho mayor. Que ha habido mucha controversia, bueno, en el costo, pero recordemos que en este momento, si es un medicamento innovador, hay una patente que lo protege un tiempo, ¿verdad? Entonces, ese tiempo se ha dicho que es para recuperar esa inversión y no solo eso, sino también para decir, bueno, este es un producto seguro, ¿verdad? Como le decía, la parte de farmacovigilancia aquí viene siendo una parte esencial cuando hay un producto innovador o inclusive también un producto genérico. ¿Se justifica, Nils, que el cuerpo médico recomiende medicamentos de marca? Yo pienso que ahí es por falta de ciertas herramientas que siento que la autoridad sanitaria, hablando del Ministerio de Salud, debe proveer a los prescriptores, en este caso a los médicos, para que pueda darse una opción de que tanto de marca como el medicamento genérico pueda recomendarse. Ahora, esto también ha dado mucho la polémica en este año principalmente en lo que se llama la denominación común internacional. ¿Qué quiere decir eso? Una prescripción que solo vaya con la prescripción del fármaco, sin decir es la marca del genérico o la marca del innovador. Usted ya habló de intercambiabilidad. ¿Qué entendemos por bioequivalencia? Ok. Bioequivalencia es el estudio en vivo que se realiza para que un medicamento que cumple calidad, o sea, pruebas físico-químicas, o sea, tiene el mismo principio activo, se disuelve bien, entonces ese producto va a requerir entonces estudios en vivo. Esa bioequivalencia es ese estudio en vivo hecho en voluntarios sanos. De ahí, ¿cómo vamos a verlo? En comparación con el producto innovador o comparador también. El producto innovador nos sirve de referencia para hacer comparación con ese medicamento que va a ser propuesto como medicamento genérico. Si los parámetros farmacocinéticos se comprueba que van a ser esencialmente los mismos o similares y que hay una serie de criterios para eso, si se cumple esto, podemos decir que el medicamento que nosotros estamos elaborando entra en la categoría de medicamento genérico. ¿Por qué? Porque cumple la calidad, cumple esa eficacia, ¿verdad? Y entonces podemos intercambiarlo con el de marca. Por eso le decía que, ¿por qué los médicos solo tal vez prescriben de marca? Tal vez porque ocupan herramientas para decir, puedo en lugar de marca ofrecerle al paciente este otro, hasta por una cuestión de la accesibilidad que tenga el paciente por la compra. Entonces, ahí también no debemos olvidar que cuando hacemos el planteamiento de un medicamento genérico que cumple esa calidad, esa seguridad, esa eficacia, también es porque hay un paciente al cual tenemos que atender. No todos podríamos tal vez tener la misma accesibilidad económica. ¿Cuál es entonces la diferencia entre un bioequivalente y un genérico? Ok, un medicamento genérico realmente es bioequivalente. Igual, cuando un medicamento genérico sale al mercado es porque ya tiene su estudio de bioequivalencia, sin olvidar, claro, toda la parte calidad, toda la parte de estudios físico-químicos que se debieron hacer para que ese producto fuera ensayado en voluntarios sanos y que en voluntarios sanos pues se comprobara que era similar al producto innovador. Eso es el concepto de medicamento genérico. Un mensaje importantísimo que debe quedar bien claro a partir de esta entrevista, Nils, es que un genérico no es hecho en un laboratorio clandestino, como me lo indicaron estos amigos en días pasados. Realmente no. Porque la gente tiene esa concepción, yo no la sabía. Ahora, un medicamento genérico debe cumplir buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Buenas prácticas de manufactura y es un producto
que se garantiza de lote a lote. Claro, previamente hacer todos esos estudios de calidad y todos esos estudios in vivo. Excelente. Ya tenemos que hacer la segunda pausa. Genérico y comercial, que es otra pregunta que me hicieron. ¿Cuál es la diferencia entre un medicamento genérico y un medicamento comercial? Si la hay. Pero ya regresamos con todas y todos ustedes. La importancia que tiene la Biofar a nivel de país es muy valiosa, ya que el laboratorio se convierte en una opción para la industria farmacéutica a la hora de realizar sus registros ante el Ministerio de Salud. Les colaboramos a la hora de realizar este tipo de pruebas de perfiles de disolución que normalmente van a solicitar el Ministerio de Salud. Estamos hablando con el doctor Nils Ramírez Arguedas, quien es profesor e investigador de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. Nils, dejamos planteada la pregunta, la diferencia entre un genérico y un comercial. Bueno, en el país tal vez si vos vas a la farmacia no podés encontrar la diferencia en que este es un medicamento genérico y este es un medicamento comercial, entendido en el comercial de que no tenga estudios in vivo, ¿verdad? Que es un producto que cumple solamente pruebas de control de calidad y por esas pruebas de control de calidad tiene un registro. Hay otros países que se han dado a la tarea, a través de sus autoridades sanitarias, de distinguir el producto que es innovador, el producto que es medicamento genérico y el producto, como vos decís, o que la gente puede interpretar como comercial, ¿verdad? Entonces también ahí de que ese paciente que llega a la farmacia, de ahí, entre un medicamento genérico y un medicamento innovador, habíamos hablado de la intercambiabilidad, pero ya cuando es un comercial, donde solamente existen pruebas de calidad, donde lo que se garantiza es el principio activo y una serie de pruebas o ensayos farmacopédicos, ya ahí podría ser que el paciente diga, bueno, tal vez mi dinero no me alcanza y voy a probar este. Entonces podríamos como decir en el concepto de comercial, ¿verdad? O que vulgarmente podríamos también decir copia. Exacto. ¿Cuáles son las ventajas, por tanto, de un medicamento genérico? ¿Únicamente el precio, Nils? No, no es únicamente el precio. Recordemos que acá el medicamento genérico, por definición, tiene pruebas de control de calidad en laboratorio. O sea, todas esas pruebas que le llamamos farmacopéicas, entonces que cumple una serie de criterios. Además, tiene ese estudio en vivo que le llamamos bioequivalencia. Entonces, ese medicamento genérico puede ser intercambiable si lo demuestra comparándolo con el innovador. ¿Cómo demuestran, casualmente a propósito de eso, cómo demuestran ustedes la equivalencia terapéutica in vitro e in vivo? Recuerde que no somos nada expertos en esta materia, pero sería interesante que nos explique ahí rápidamente un poquito la parte metodológica. Aquí entran una serie de definiciones. Definiciones como equivalencia farmacéutica. ¿Qué es equivalencia farmacéutica? Equivalencia farmacéutica son todas aquellas pruebas de control de calidad farmacopéicas que se designan para un producto determinado, ¿verdad? Entonces, esas se hacen in vitro, físico-químicamente y todo. Luego está la equivalencia terapéutica in vitro, que le denominamos principalmente a cómo va a ser la cinética de disolución del medicamento. Dependiendo de la naturaleza del medicamento o del fármaco, más bien, esas pruebas pueden ensayarse en medios que sean similares al tracto gastrointestinal. Entonces, al estomacal, al duodenal y al intestinal. O sea, visto muy técnicamente, a pH gástrico, a pH duodenal o a pH intestinal propiamente. Qué increíble. Bueno. En este laboratorio que se llama Biofarmacia y Farmacocinética, ustedes tienen muchísimos proyectos en marcha. Coméntenos 2 o 3 para conceptualizar esta importante temática, Nils. Bueno,
de esta temática, la equivalencia terapéutica in vitro, los perfiles de disolución, o sea, las cinéticas de disolución, también, bueno, en conjunto con el Laboratorio de Análisis y Asesoría Farmacéutica, la YAFA, que es como nuestro hermano laboratorio, hacen la equivalencia farmacéutica. Nosotros estamos dedicados a la parte de perfiles de disolución. Luego, la parte in vivo, o los estudios de bioequivalencia, la hemos ido retomando poco a poco, porque recordemos que en el año 2010, ante un recurso por la falta de una reglamentación en la parte de biomédicas para los estudios in vivo, hay por así decirlo, un retraso como de 4 años. Hasta el 2014, que empezamos con una ley de biomédicas, que entonces hay que ponernos, como dicen, al corriente con esa legislación. Entonces ya hay un requerimiento de los investigadores también para poder hacer estudios in vivo, sea intervencionales, ¿verdad?, u observacionales. Ya nos queda poquito tiempo, Nils. A mí se me hace que esos estudios son muy caros. ¿Cómo los financian ustedes? Bueno, esos estudios son lo que nosotros llamamos investigación de vínculo externo. Una compañía puede llegar y decir, bueno, yo quiero que nuestro producto tenga su equivalencia terapéutica in vitro y su equivalencia terapéutica in vivo, o sea, la bioequivalencia en su totalidad, para entonces registrarlo como un medicamento genérico. Entonces, la compañía les compra el servicio a ustedes. A nosotros nos compra el servicio. Igual nosotros podemos tener algún interés en particular en cierto tipo de medicamentos en que vale la pena hacer la investigación, entonces también vamos como cofinanciando con esos recursos esas investigaciones. Claro. ¿Participan estudiantes en todo este tipo de actividades de laboratorio? De hecho que sí, a nivel de grado o a nivel de posgrado también, para sus trabajos finales de graduación. A nivel de maestría. A nivel de maestría propiamente. Fundamentalmente. Muy interesante. Nils, nosotros le agradecemos muchísimo que haya hecho este espacio, como dije al inicio, dejar de hacer todos estos estudios de bioequivalencia, etcétera, para venir a compartir ese conocimiento con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted, Gustavo. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen, por favor, con la programación de Canal UCR, no sin antes ver nuestra unidad de conceptos. ¿Qué tal? Soy Catalina Lao y esto es Conceptos, el espacio donde definimos algunas palabras que se usaron en el programa y las ponemos en contexto. Hoy, por ejemplo, nuestro invitado dijo: tiene pruebas de control de calidad en laboratorio. O sea, todas esas pruebas que le llamamos farmacopeicas. Se denomina farmacopea al texto que recopila diversos productos y recetas medicinales en los cuales se incluyen las especificaciones de la materia prima que usa, las propiedades y el modo de empleo de un medicamento. Aquí el doctor utiliza el término para referirse a las pruebas realizadas en un laboratorio farmacéutico con el fin de comprobar la calidad y conocer los principios activos de un medicamento. Pero también el doctor nos dijo esto: un trabajo de farmacovigilancia. Entonces, de ahí que el costo sea mucho mayor. Farmacovigilancia se refiere a las actividades relacionadas con la recolección, la vigilancia, investigación y evaluación sobre los efectos de los medicamentos. Como señala el invitado, esta ciencia es vital para garantizar la equivalencia de los medicamentos y ofrecer productos de calidad. Así podemos evitar reacciones adversas y daños en los pacientes. Esto fue Conceptos. Los invito a seguirnos en nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.